libre. ¿Cómo se llama el tema? Me hace libre, amén. Nos da gusto que estés aquí, Silvano. Dios los bendiga. Dice la palabra de Dios y tiene como encabezado, hermanos, es una enseñanza, ¿verdad?, que Jesús nos da a través de su palabra. Y dice como encabezado, los dos deudores. A mí me encanta, ¿verdad?, cómo Jesús enseñaba, hermanos, porque él era muy práctico, él era muy directo y hacía comparaciones, ¿verdad?, con la vida real. Él hablaba por medio de parábolas, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, vamos a ver una enseñanza que él daba, hermanos, acerca de dos deudores. Y él les decía que el reino de los cielos era semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y empieza a decir el Señor: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y yo me puse a investigar a cuánto equivaldrían 10,000 talentos. Y según Google, dice que eran 70 millones de denarios. O sea que era una cantidad muy fuerte, ¿verdad?, la que este deudor le debía a aquel rey, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios que ese siervo no le alcanzaba o no tenía el dinero para pagar esa deuda grande que tenía con el rey. Entonces dice que el rey viene y él ordena vender todo lo que él tenía, hermanos. E incluía a su mujer, incluía a sus hijos, incluía a todo lo que él tenía para que él pagara aquella deuda que tenía con aquel rey, hermanos. Entonces dice que aquel siervo se postró, hermanos. Se humilló y suplicaba al rey y le decía: aleluya, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le estaba pidiendo misericordia, ¿verdad? Le estaba pidiendo tiempo, hermanos, para él poder reunir esa cantidad de dinero y poderla pagar a aquel rey. Y dice que aquel señor de aquel siervo, dice que fue movido a misericordia, hermanos. Amén. Y dice que él vino y le soltó a aquel varón, hermanos. Pero lo más hermoso que dice la palabra de Dios, y le perdonó la deuda. Amén. Lo perdonó, hermanos. Hasta ahí canceló. Ahí ya él no le iba a volver a cobrar todo ese dineral, hermanos, porque en aquel tiempo era un dineral. Era mucho lo que él le debía a su siervo. Entonces él fue movido a misericordia y le perdonó esa deuda, hermanos. Y lo dejó ir. Porque dice la Biblia, y le soltó. O sea, él salió de aquel lugar donde él estaba rindiendo cuentas a su Señor. Pero dice que cuando él salió de ahí, hermanos, él empezó y encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, hermano. ¿Qué va comparado de 100 denarios a 70 millones de denarios, hermanos? Estamos hablando de una diferencia en extremo, ¿verdad? Muy grande. Es como si yo dijera, yo te debo 10 pesos y aquel debe 100,000 pesos, por decir, o 10 millones de pesos.
Entonces, a aquel se le perdonó mucho, hermanos. Pero cuando a él le tocaba ahora a él tener misericordia, dice que él fue con ese consiervo que solamente le debía 10 denarios, hermanos. Amén. Y dice que le decía Amén. Gloria a Dios. que le pagara. Dice, págame lo que me debes. Y dice que el consiervo, postrándose a sus pies, hermano, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Amén. Estamos viendo la misma situación. Lo que él hizo delante de aquel señor que se postró y le rogó que tuviera misericordia y que le diera tiempo para poderle pagar, lo mismo estaba haciendo el otro consiervo que le debía a aquel varón a quien se le había perdonado su deuda, hermanos. Amén. Pero dice, hermanos, que él no lo quiso perdonar. Y dice que entonces lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Cuando vieron los demás consiervos, se pusieron tristes, hermanos, y fueron a ver a aquel señor que le había perdonado la deuda a ese varón, y le dijeron, aleluya, lo que aquel había hecho. Entonces dice que el Señor lo mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, dice. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Amén. Y dice, hermanos, que el Señor aquel se enojó mucho, hermanos, porque él le había perdonado una deuda tan grande y él no había podido perdonar una deuda tan pequeña, hermanos. Y así como él hizo, así le hicieron, hermano. Porque dice la Biblia que el Señor se enojó y lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Lo encarcelaron, hermanos. También lo metieron en la cárcel, hermanos. Amén. Y dice la palabra de Dios, así también mi Padre Celestial hará con nosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En esta enseñanza, hermanos, tenemos dos cosas que nos muestra. Una es la misericordia, hermanos. Amén. Y otro es el perdón. Amén, aleluya. A veces yo siempre he dicho, hermanos, que el ser humano lo más difícil que a veces se le hace es primeramente reconocer, ¿verdad? Cuando está mal o cuando ha fallado y que no tiende a pedir perdón. Muchas veces ahora sí que las diferencias que se pueden llegar a tener se van atesorando en el corazón. Y luego a veces, ¿qué dicen? A veces puede surgir y que digas, yo te perdono, pero no olvido. ¿Estás perdonando de corazón? No, ¿verdad? Lo estamos haciendo
solamente con nuestros labios. Pero aquí la enseñanza nos dice que si nosotros no perdonamos de corazón, hermanos, Dios no nos perdona a nosotros. ¿Cómo es importante el perdón en nuestras vidas, hermanos? Porque si nosotros no perdonamos, hermanos, a los que estamos viendo, aleluya, ¿cómo vamos a poder decir nosotros que amamos a Dios si sentimos algo en contra del que estamos viendo? Del que tenemos enfrente, del que tenemos a la vista, hermano. Y yo creo que todos nosotros en alguna ocasión hemos estado molestos con alguien. Muchas veces puede ser alguien cercano a nosotros, muchas veces puede ser alguna amistad o muchas veces puede ser algún vecino. ¿Nunca se han enojado con sus vecinos? Jamás. Sí, ¿verdad? Y muchas veces dejamos que las cosas crezcan o se queden así. Y ni uno ni el otro va y se reconcilia, hermanos. Dice que a veces tenemos que nosotros ser humildes. Y es mejor que nosotros nos liberemos y pidamos perdón, hermanos, y no seguir con esa atadura dentro de nuestros corazones, hermano. Porque todo eso se va atesorando en nuestro corazón y se va haciendo rencor con el tiempo. Que muchas veces ya se te hace difícil perdonar. O lo ves en la calle y ¿qué haces? Le volteas la cara, ¿verdad? Porque no te atreves a mirarlo de frente, hermano. Y uno como hijo de Dios, hermanos, Gloria a Dios. estamos en Cristo. La palabra de Dios nos enseña a perdonar. Y si estamos mal, si nosotros nos sentimos mal con alguien, hermano, nosotros mismos debemos ir y reconciliarnos con aquel que te hace enojado, con aquel en que tú sientes que no estás en paz, hermano. Porque nuestro corazón redarguye. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, es el que nos reprende, ¿verdad, hermana Juanita? Es el que nos exhorta, es el que nos dice: debes pedir perdón, debes reconciliarte y debes de estar en paz con todos. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, hermano. Una palabra así, perdón, tan pequeña, produce a veces una ira tan grande en los corazones. A veces no tenemos el valor, hermanos. Somos cobardes, hermanos. Sinceramente, somos cobardes al no reconocer y al no ser humildes de ir con el que estás molesto o con el que estás enojado y decirle: ¿sabes qué? Yo vengo porque no me siento bien como estamos. A lo mejor él te faltó, pero tú diles: ¿sabes qué? Yo quiero que tú me perdones si yo te ofendí, si yo te falté. Y yo te aseguro, hermano, que aquella persona no va a rechazarte. Aquella persona va a decir: perdóname tú a mí. Porque a veces es necesario que uno dé el paso, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es semejante a esa enseñanza, hermanos? Amén. Porque cuando nosotros, hermanos, estábamos en el mundo, la paga del pecado dice que es la muerte. Cuando nosotros estábamos en el mundo, andábamos en los deleites, en los pecados, en las orgías y en todo lo que el mundo da, hermano. Andábamos dándole placer a la carne.
Y a veces, hermano, en esa misericordia tan grande, cuando venimos a las plantas de Cristo, ¿qué hace Jesús? Nos perdona, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Perdona nuestra deuda. Cancela tus errores. Cancela lo que tú hayas hecho del momento hacia atrás. Lo borra, hermanos. Amén. Te limpia y te hace una nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. Y para el Señor no hay pecado grande ni pequeño. Todos delante de su presencia son iguales. Tienen el mismo peso y tienen el mismo valor, hermanos. Como yo les digo a mis hijos, no hay mentira chiquita ni mentira grande, hermano. La mentira es mentira. Amén. Y si nosotros somos mentirosos, somos hijos ¿de quién, hermana Juanita? Satanás. Porque Él es padre Gloria a Dios. de mentira, dice la Biblia. Entonces, hermanos, así como Cristo perdonó nuestros pecados, nos limpió, nos purificó, hermanos, así como Él nos mostró su amor infinito y su amor tan grande, hermanos, Él nos manda que nosotros mismos sigamos su ejemplo. No importa, hermanos, lo que nosotros hayamos hecho delante del Señor. El Señor es amor. Y en su misericordia nos extiende su perdón, hermanos. Como aquella mujer que dice que había sido prostituta y dice que Jesús la perdonó, hermanos. Y ella en agradecimiento dice que fue y ungió los pies de Jesús. Y lloraba, hermanos, de agradecimiento que el Señor la había perdonado. Y dice que con sus cabellos limpiaba los pies de Jesús. Pero había uno que en su mente decía, si el maestro supiera quién es la que está haciendo eso. ¿Quién es el primero que señala, hermanos? La gente. Porque muchas veces cuando alguien se arrepiente, supongamos una prostituta, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cómo va a ser que esa ya vaya a la iglesia? Que esté ahí cantando, que se reúna ahí. Si mira cómo era, mira cómo andaba. Siempre va a haber críticas, hermanos. Pero Jesús conocía los pensamientos. Y dice que le dijo al Señor, muy sabio. Por eso les digo que Jesús en sus enseñanzas era muy sabio, hermanos. Y le dijo a aquel, y le empieza a referir una enseñanza, la de los deudores, que a quién va a agradecer más, a quien se le perdona más o a quien se le perdona menos. ¿Quién crees tú, Esther? ¿El que va a agradecer? Jesús dijo que el que se le perdona más agradece más, porque sabe de dónde el Señor lo sacó, de dónde el Señor lo rescató, porque aquel era como uno de los fariseos, ¿verdad? A él no se le había perdonado mucho, sus pecados se le fueron perdonados, pero no eran tantos como los pecados de aquella mujer. Y aquella mujer estaba agradecida con Jesús. Estaba a sus plantas, dice, yo entré a tu casa, no me pusiste un traste de agua, no me limpiaste los pies, porque era la tradición de los judíos que se lavaban los pies al entrar. Dice, pero ella, desde que llegó aquí, ella ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Y le había derramado un perfume que era
Dijeron por ahí, carísimo. Un perfume muy caro. Pero agradeció que Jesús la perdonó, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo que Jesús. Nosotros a veces, hermanos, Dios nos puede dar experiencias. Aleluya. ¿Cuántos de aquí, hablando ahora sí que de manera así más abierta, cuántos de aquí no nos hemos endeudado económicamente? Yo creo que todos, ¿verdad? Imagínense, no sé, Coppel, aleluya. Que llegaran y que dijeran, a ver, señor Daniel, le tengo buenas noticias, su deuda está perdonada. ¿Qué haría el hermano Daniel? Contento, ¿verdad? A ver, hermana Esther, su deuda de compartamos, por decirlo así, fue cancelada. Contentos. Sí, hermanos, nos pondríamos felices, contentos. Pero ¿qué pasaría si el hermano Daniel, Gustavo le debe 100 pesos? Págame, págame. Si no, cuello. ¿Creen que Dios se pondría feliz por eso? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a él le cancelaron su deuda. Entonces él tenía que haber cancelado la deuda de él también. Pero es una enseñanza así muy secular, hermanos. Y muchas veces sí puede pasar, hermanos. Muchas veces a lo mejor no tenemos, hermanos, lo económico. A veces nos puede llegar a faltar lo económico. Y a lo mejor a veces no nos ha llegado, ¿verdad?, el monto que necesitamos. Amén. Y a veces de la nada el Señor en su amor, en su misericordia, permite, hermanos, que en el día que ya está, a lo mejor ya vence mañana mi pago, Dios puso el medio para pagarlo. Amén. Dios es maravilloso, hermanos. Amén. Dios es grande. Y decía un varón, un predicador, que había un hermano de la iglesia que debía mucho dinero, hermanos. Y lo andaban llamando para que fuese a pagar, porque si no lo iban a meter a la cárcel. Es algo parecido a esta enseñanza. Y dice que él fue hacia aquel pastor y le dice, es que yo no tengo ese dinero, yo no tengo ese recurso, dice. Y él le dijo, tienes que ir y dar la cara. Habla con él. Pídele que te dé más tiempo. Pero antes que hagas eso, dice, vamos a orar. Amén. Y se pusieron en oración aquel pastor y aquel miembro de la iglesia, hermanos, antes de que él saliera a pedirle más tiempo a aquel varón. Gloria a Dios. Y cuenta él que dice que aquel varón salió para ir a hablar con el que tenía la deuda. Y él se acercó y le habló. Y lo más hermoso, hermanos, que cuenta ese varón, es que Dios tocó el corazón de aquel señor. Y le dijo, no te preocupes más, te cancelo tu deuda. Hermanos, Dios es poderoso. Es poderoso. Cuando nos humillamos, Dios va delante de nosotros y Dios obra por medio de nosotros, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Dios nos enseña a tener misericordia de aquellos, hermanos, que en algún momento llegasen a necesitar de nosotros. Nos pide
que tengamos misericordia, hermanos. Amén. Y también nos enseña a perdonar, a pedir perdón, hermanos. Este salmo que leímos al inicio, a mí me gusta mucho, porque dice, mira cuán bueno y cuán delicioso. Imagínate un manjar, tu platillo favorito, ¿qué es lo que más te gusta? Imagínatelo como un manjar. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso. Cuando tienes un manjar que te gusta, te lo comes como con ganas, ¿verdad? Contento, feliz, porque es algo que te gusta. Y dice, mira cuán bueno y cuán delicioso. Pero ¿qué dice? Es habitar los hermanos juntos en armonía. Así como ese manjar, así como ese platillo que te gusta mucho, así debes deleitarte y gozarte en este lugar, hermano. En este lugar donde estamos aquí reunidos para alabar, exaltar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, cuando nosotros perdonamos, hermano, nos liberamos. Porque si no perdonamos, hermano, estamos como en una cárcel, prisioneros, porque así a veces nos quiere tener, ¿quién? Satanás. Prisioneros, hermano, para que tú no salgas de lo que tú tienes ahí en tu interior. Pero dice Jesús que si nosotros no perdonamos de corazón, tampoco Él nos va a perdonar, hermano. Cada día que vamos a sus plantas, le decimos al Señor, perdóname. Porque en el día, hermano, podemos haberle fallado a Dios. En el día a lo mejor pudimos haber fallado en algún pensamiento, en alguna acción. Pero en la noche, hermanos, al postrarnos, decirle, Señor, perdóname si en este día yo te falté. Y si yo hice algo que a ti no te agradó, que a ti te desagradó, Señor, perdóname. Créame, hermano, que el perdón sí liberta. Liberta, limpia nuestro corazón. Nos sentimos diferentes, hermanos. Pero cuando no perdonamos, hermano, es como si trajéramos una carga en nuestro cuerpo, hermanos, que no nos deja ser felices, porque eso nos impide ser felices, hermanos, porque no nos sentimos bien. Cuando ya estamos en Cristo, eso ya no es para nosotros los cristianos. Para nosotros los cristianos es buscar la paz con todos, hermano. Amén. Recordarnos con quién nos hemos enojado. Recordarnos a quién un día le faltamos. Recordamos a quién no hemos perdonado y a quién no nos ha pedido perdón, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y yo, la verdad, hermanos, me sorprendí con mi hermana porque ella está preparándose allá en Reynosa para ser pastora, hermanos. Y ella, el Señor le pedía la dirección y el Señor le daba precisamente la enseñanza del perdón. Y yo me admiré, hermanos, de verdad, de escucharla, porque ella me decía, le dije al Señor, dice, ¿con quién estoy enojada? ¿Con quién me quedé enojada? Hazme recordar, Señor, porque ahorita no me recuerdo. Y dice que ella empezó a autoanalizarse. Imagínese, hermano, se acordó de una compañera de la secundaria.
¿De cuántos años, hermano? Pero dice, yo no estaba enojada con ella. Ella a mí me tenía mucho coraje y no me hablaba, dice. Pero nosotros nos quedamos así. Y el Señor le hizo recordar a esa persona con la que ella quedó en desacuerdo, hermanos. Y la buscó por el Face, hermanos. Y empezó a chatear con ella. ¿Y qué creen que hizo mi hermana? Le pidió perdón. Y le dijo a aquella muchacha, no te preocupes, Elvira, eso ya tiene muchos años. Eso fue de la adolescencia. No, dice, porque ahora yo estoy buscando más a Dios y Dios me ha hecho sentir que yo quede en paz contigo. Y yo me recordaba, Señor, a veces así pasa con nosotros, hermanos, y lo dejamos al olvido. Y ya pasó. Pero la palabra de Dios dice que debemos ponernos a cuentas, hermanos, antes de que Cristo aparezca, hermanos. Si alguno de nosotros, hermano, aún tiene a alguien, hermano, con el que quizás no se habla,